Aunque este último machete de Jason no hubiese generado tanto en taquilla, las 7 películas seguían siendo empresas muy rentables para Paramount. Pero con el número de fans aumentando y el demonio de los sueños Freddy Krueger alcanzando el estatus de icono pop, era el momento de que Jason saliese del bosque y se adentrase en un mundo mucho mayor. Había 7 películas, y todas habían transcurrido en Crystal Lake, ¿no? Así que la primera pregunta que les hice fue: ¿tiene que ser en Crystal Lake? ¿O puedo sacar a Jason de allí? Rob Hayden tiene una personalidad contagiosa. Es un tipo muy alegre, con mucha energía. Frank Mancuso Jr., el productor, fue el que me dijo que si va a ser en una ciudad, Nueva York. Y le respondí: me parece bien, buena idea. Así que de ahí salió toda la idea de que Jason toma Manhattan. Había una parte divertida que descubrir con un Jason en una gran ciudad. La noción de qué podría pasar si Jason entrase en el metro. Todas esas cosas. Mi primer borrador del guión tenía una escena de persecución por el puente de Brooklyn. Había muchas cosas que no me podía permitir. Desde luego tenía ambiciones que no se ajustaban a nuestro presupuesto. Producción sentó sus pautas y fue como, bueno, en vez de hacer que el 75% de la película pasase en Nueva York, que sea el 50%. Pero luego tampoco podríamos hacer el 50%. Así que cambió el concepto y pensamos en generar el caos en el crucero y el último tercio en la ciudad de Nueva York. Entre un mar de nuevas caras, hubo al menos un pasajero conocido a bordo. El retrato de Jason Voorhees, entusiasta y siempre amenazador de Kane Hodder, aseguraba que la graduación de la clase del instituto de Crystal Lake sería el viaje de sus vidas. Le eché un vistazo a las 7. ¿Cómo había muerto en las 7? Vamos a encontrarlo ahí. Está sumergido. Le vamos a dar una descarga eléctrica. En la secuencia de apertura, una pareja de enamorados está anclada en Crystal Lake y sin darse cuenta despierta a Jason de su tumba acuática. Quizás en retrospectiva no deberíamos haber amarrado el barco en el campamento de Crystal Lake, donde descansaba el cadáver de un asesino bajo el agua, esperando que lo reanimaran. En realidad no necesita electricidad. Podría haber vuelto por voluntad propia. Que Kane Hodder estuviera de vuelta ayudaba mucho, porque había hecho la parte 7 y sabía de qué iba. Marty Becker también era el técnico de efectos, y entre ellos y el equipo de maquillaje decidimos modificar un poco a Jason. La gente me pregunta por qué cambian tanto el maquillaje y la máscara de hockey de una película a otra. La respuesta es porque es un maquillador distinto el que lo diseña, y no tienen por qué conservar las ideas de la película anterior. Además empieza bajo el agua, así que está viscoso casi todo el rato. Me estaban poniendo lodo en cada escena, así que pasé todo el tiempo empapado. El pringue es genial. Cuando casi me disparan con el arpón, fue el momento que me dio más miedo de todo el rodaje, porque tenían que usar uno real muy cerca de mi cabeza. Me dijeron que no me moviese y que había que hacerlo bien, porque iban a romper la pared a mi espalda. No creí que hubiese peligro, pero me dio miedo, porque zumbó muy cerca de mi oído e hizo mucho ruido cuando impactó. Seguramente no fue muy inteligente esconderse en el barco cuando el asesino intenta pillarte, en vez de saltar por la borda y al menos intentar nadar. Estábamos rodando mi muerte y vi un torso falso. Y al principio tenía unas tetas enormes, por lo que estaba muy contenta. Pero entonces me dijeron que tenían que repensarlo. Sé que hicieron cambios y que tenía unos pezones muy bonitos. Un día Kane Hodder está en el set y sale con un dildo en todo su esplendor. Parece que debería echarle un ojo. Una vez más, los fans no tardaron en señalar las inconsistencias en la línea temporal y la lógica de la parte 8. En lo que se refiere a cómo consiguió salir el barco de Crystal Lake y llegar al Atlántico, no tengo ni idea. Es muy difícil porque tenía que empezar en Crystal Lake, pero subirlo al crucero. Así que intentamos hacer una cortina de humo, pero creo que no funcionó. Tengo una teoría. Creo que estábamos tan contentos de tener un trabajo en el que nos pagasen y era nuestra película más grande que fue como, puede venir desde el Sáhara y llegar hasta el Atlántico, no voy a hacer preguntas. Al final dijimos, vamos a olvidarlo. La gente puede enfadarse por eso, pero vamos a seguir. En la clase éramos como unos 100, todos en el barco, pero solo nos matan a 5, aunque todos acaban muertos. Había muchos extras, pero a medida que avanzaba el rodaje había menos cosas del presupuesto. Debieron de asustarse y saltaron por la borda, y Julius se quedó en plan, espera.
Creo que es lo que se asume, que fuera de plano, Jason se dedica a acabar con todo el mundo. Se consideraron un gran número de candidatas para el papel de la inteligente pero acuafóbica protagonista. Rennie tenía una conexión especial con Jason porque su malvado tío estaba intentando enseñarle a nadar cuando era pequeña. Así que yo, por desgracia, por un error de la vieja escuela, la tiré al agua, lo cual no fue bonito por mi parte. Y vio a Jason bajo el agua. Mi personaje tiene mucho miedo al agua, pero va en el barco de todos modos. Sus compañeros son asesinados uno a uno o desaparecen. No hay forma de huir. No pueden escapar de él, y esa claustrofobia me dio muchas ideas sobre cómo atraparlos y matarlos. En las 7 y 8 yo estuve algo ausente, estaba en espíritu, pero en verdad yo no creé la banda sonora. Fred Mullin, el compositor de la serie, se encargó de escribir la música de esas dos películas, aunque introdujeron algunas de mis creaciones anteriores. Y por supuesto él. Mientras la producción de Viernes 13 parte 8 izaba las velas en Vancouver, Columbia Británica, bajo los nombres en clave de Ashes to Ashes y Burial at Sea, surgió un cambio de última hora en uno de los miembros del reparto. Cuando llegamos a Vancouver para grabar, había un chico muy guapo que iba a hacer de mi novio. Es todo lo que recuerdo de él, que era guapo y cachas. Muy cachas. El primer día rodamos con este chico, un chico genial, muy majo. Era mi primera película importante, aunque había hecho más cosas. Así que grabé la primera escena de ese día que transcurría, muy avanzada la historia, cuando el barco se estaba hundiendo, con Peter Marr Richman. Jason's fault! Not another word on Jason, you hear me? No, I don't! Any time you listen to me if you want to get off the ship alive! Let's get to the lifeboats! Parecía un poco incómodo. No había mucha química entre él y el personaje de Rennie. Yo pensaba que había química, pero bueno. Gracias a los productores, porque nos advirtieron de que algo iba mal y que si no lo solucionábamos íbamos a tener un serio problema. Al día siguiente, uno de los asistentes me dijo que querían hablar conmigo. Y sabía, sin que me dijesen nada, que iban a prescindir de mí. Fue lo más duro que he hecho nunca, tener que sustituir a un actor, que es lo que acabamos haciendo. Pero, de nuevo, era por el bien de la película. Se unió a Scott Reeves. Y Scott era tan dulce y estupendo, y también estaba bueno. A bordo también estaban Martin Cummings como el friki del cine Wayne, Kelly Hu, más conocida por sus papeles en X-Men 2 y El Rey Escorpión, y Saffron Henderson como la rockera JJ. Había una chica en la película que era una rockera y que tenía una flying V. Teníamos que aporrearle la cabeza con la guitarra. Quiero decir, era obvio. Esta es la auténtica guitarra de JJ, y aquí se ve que hay un poco de la sangre de JJ, aunque hayan pasado 20 años. Prueba forense. Creo que en cada Viernes 13 tiene que haber una chica promiscua, a la que pillan haciendo travesuras, y tiene que pagar. Era la abeja reina. Todos zumbaban a su alrededor. Y lo conseguía siendo la más provocadora, la más guay, la que siempre se la jugaba más que el resto, como seducir al profesor. Hay una escena en la que se dibuja órganos en la piel. No me molestó mucho el proyecto de biología porque fue divertido. Esta chica se me acerca y me está poniendo cachondo. Me estaba, bueno, afectando. Peter era mucho mayor que yo cuando rodamos, pero me ayudó con la escena y a sentirme cómoda. What do you think you're doing? I'm your teacher. Estaba un poco nerviosa con alguna de las tomas más reveladoras. Ese era el problema. Rob Hedden quería que me sintiera cómoda, así que se quitó los pantalones y me dijo, estoy igual que tú, y eso me gustó mucho. No me sentí explotada. Pero de nuevo era la chica buena que estaba vestida toda la película. No solo llevaba una camiseta, también un chaleco y unos pantalones anchos horribles y zapatos de chico, mal, muy mal. Viernes 13 tiene tantas cosas de los 80, como la cámara así de grande, enorme, la cocaína y la ropa y los peinados, con mucho volumen y cardados. Una película de los 80.
Creo que gran parte de la creatividad debe destinarse, y con razón, a las maneras de morir. ¿Cómo va a despachar a sus víctimas? Teníamos a Kelly Hu. Era una de sus primeras películas y estuvo estupenda. Estaba metida completamente y pensé, vamos a pensar un modo de matarlo sin que haya un cuchillo de por medio. La escena de la disco fue una de las más difíciles que tuve que grabar como Jason, porque trabajamos unas 14 horas. Decidimos rodar una gran escena de baile en la que ella da vueltas y su cara va apareciendo. Al final, tenía que levantar a la actriz y ahogarla en el aire. Tuve que decirle, voy a levantarte en el aire y lanzarte contra el suelo fuerte. Y estás muerta, no amortigues la caída. No es algo sencillo, pero la chica lo hizo muy bien y chocó fuerte contra la pista. Esa fue, según tengo entendido, una de las muertes más satisfactorias, incluso sin sangre ni gore. A pesar de sus intentos por incluir más efectos fantásticos que una simple carnicería, la película seguía teniendo que ser aprobada por la estricta Junta de Clasificación de la MPAA. Siempre pensé que Viernes 13 parte 8 era como la versión Disney de la franquicia, porque no era tan gore. No sé cómo se hace la clasificación ni qué está o no está permitido, pero seguramente no les gustase Viernes 13, así que quizás por eso se rebajó el tema de la sangre. Parecía un poco reprimido. En los 80, en la cima del éxito de estas películas, se expusieron muchas teorías que decían que se trataba de un asesino moderno de la era Reagan, porque estaba haciendo pagar a todos esos chavales que practicaban sexo prematrimonial. Cuidado con lo que hacéis porque Jason va a ir por vosotros. Hubo varias cosas, como electrocutar a alguien con muchas chispas. Otra cosa que se nos ocurrió al terminar, tras el rodaje principal, fue poner una sauna en el barco. Me puse Panaflex en la espalda para grabar esa secuencia con el carbón caliente. Recuerdo que me preguntaba si estaba bien al estar todo el día pensando en cómo matar a gente. Nunca me olvidaré de la escena de la ducha, porque cuando entra, aunque sabes que es una película y que solo estás actuando, me dio miedo. Grabamos toda la noche. Y acabas agotada, helada y te están empapando todo el rato. Llevas la misma ropa durante 3 meses. Era algo peligroso. Lo pasamos bastante mal ese periodo. Tenía que ahogarme en el océano y estábamos en un tanque enorme de gasolina en el estudio de sonido. Solo recuerdo hundirme en el agua y salir cubierta de gasolina por todas partes y pensar, acabo de perder 10 años de vida. En una de las tomas de la película, en la que Julius sale del agua, el agua estaba tan agitada. La barca se aleja, se escapa. La barca estaba más cerca de lo que me imaginaba, así que cuando salí me di con la encía contra el borde. Muchas veces solo deseé no acabar con una escayola al final de la noche. Pero bueno, así es el espectáculo, hay que seguir adelante. Cuando el resto del reparto abandona el barco en el último intento de sobrevivir, parece que Jason se ha quedado atrás en el Lazarus, lo cual deja a los fans con otra pregunta. ¿Cómo llegó Jason a Nueva York? Nos planteamos todas esas situaciones sobre cómo había llegado allí y al final decidimos dejar que la audiencia se lo pregunte y que intente averiguarlo. Durante toda la película había estado haciendo cosas que desafiaban la lógica humana. Una imagen que tenía en mente relacionada con Nueva York era que Jason saliese a la superficie en el puerto de la ciudad y la primera cosa que viese fuese un gran cartel con su cara y que moviese un poco la cabeza preguntándose, ¿qué? Operator, this is an emergency. Give me the police. Gracias a los fans y al tipo de cartas que me llegan, sé que la escena de mi muerte ha dejado huella. Es una escena genial porque nunca nadie había intentado boxear contra Jason. Al principio tenían planeado que el combate de boxeo ocurriese en Madison Square Garden. A su personaje se le ocurrió cansarme a puñetazos, pero acabé agotándolo yo. Fuimos a por todas. Le pregunté a Kane si podía pegarle de verdad y me dijo, VC, ve con todo. Me pegó, de verdad, en cada plano, como unos 66 puñetazos por toma. Y al final de esa escena, cuando se me ven los nudillos hinchados y ensangrentados, era real. Íbamos
mano a mano. Me había llevado una pequeña paliza, así que cuando llegó la hora de destrozar al muñeco estaba preparado. Todos pueden ver lo que estaba a punto de pasar menos Julius, así que se queda ahí parado. Pero antes de eso dice una frase mítica. Dame tu mejor golpe. Si vas a quedarte hecho polvo intentando derrotarlo, no te pares y digas, dame tu mejor golpe, hijo de puta. Corre o tu cabeza acabará en un contenedor. Fabricaron 3, una para primeros planos, otra más pesada para tirar al contenedor y otra un poco más ligera para lanzarla al aire. Me quedé con la mejor, la más cara, la de los primeros planos. Fue una aventura, de verdad lo fue. Para el veterano actor Peter Mark Richman, más conocido por sus papeles en episodios de The Twilight Zone y Dinastía, que Jason lo asesinase no fue el pico de su carrera. Una de las cosas más terribles que he hecho fue rodar mi muerte. Jason me levantó y me llevó hasta un barril, y había una rata encima del barril. Fue nauseabundo. Eso lo grabamos en una triste calle de Vancouver. Se suponía que era Nueva York, ¿no? Se bromeaba con Jason toma Vancouver, en lugar de toma Manhattan. Pero conseguimos que muchas partes de Vancouver pareciesen Nueva York. Seamos sinceros, no es Manhattan. Yo he estado en Manhattan y no es así. You don't understand. There is a maniac trying to kill us. Welcome to New York. Es como intentar hacer un entrecot con el presupuesto de un sándwich. Desde Duro de Matar no había habido una peor representación de Nueva York. Y no solo eso, solo iban a dejarme grabar una semana en Nueva York. Colocamos una grúa de 12 metros en Times Square y conseguimos hacer cosas que no se habrían podido hacer en películas anteriores. Nos ofreció un compromiso diferente con el público. Lo más alucinante que he hecho nunca como este personaje fue grabar escenas en Times Square. Había cientos de personas a cada lado de la calle, detrás de las vallas mirándonos. Yo llevaba la máscara puesta. Me quedé quieto, sabiendo que había cientos de personas, así que me giré y se volvieron locos. Fue lo más increíble que he presenciado, verlos gritar y animar solo porque los había mirado con el disfraz. Cuando asimilé que estábamos en Times Square con la grúa, los extras y Jason caminando, pensé, esto va a ser grande. Me sentí como una estrella de rock o algo así por cómo reaccionaron. Me sentí muy poderosa, sobre todo al final, cuando solo quedaba yo y estábamos en las cloacas, y sentí que era el reflejo realista y duro de la fuerza de una mujer. Al final está persiguiendo a la heroína, pero le lanza desechos tóxicos y se derrite. Era un final sobrenatural en el que se vuelve a ser un niño. Creíamos que era un buen final para el personaje de Jason. La idea original era que el joven Jason saliese de ese cráneo gigante, pero era muy gracioso, así que se quedó en la famosa sala de montaje. Si me sumergiese en residuos tóxicos, no saldría de allí como mi yo de 8 años. Sobre todo si era una persona discapacitada y con problemas mentales. El gobierno debería investigar las propiedades de los desechos tóxicos. Parte de la película es que él es un ser sobrenatural que no deja de volver. Así que no puedes matarlo. Y yo tampoco pude hacerlo. La lucha interminable entre Jason y la Motion Picture Association siguió generando titulares en las siguientes semanas al estreno. La junta de clasificación no estaba contenta con la imagen de Jason abriéndose camino a cuchillazos en el póster promocional, y tampoco lo estaban los oficiales de Nueva York. Recuerdo que hubo algo de controversia con el cartel de I Heart New York. Cabreé a la Junta de Turismo de Nueva York. In other news, after New York officials threatened to sue, Paramount Pictures agreed to remove the original promotional posters for Friday the 13th Part 8, where Jason is flashing through the I Love New York logo. En lo que se refiere a rentabilizar la idea de que transcurría en Nueva York, creo que otra cosa que hicieron muy bien fue el tráiler. En él se pueden ver los rascacielos de Nueva York, música de Frank Sinatra. Así que piensas que va a ser una película bonita para una cita y de repente aparece Jason de la nada. Now, New York
has a new problem. Incluso si no te gusta el género y solo eres un ejecutivo, es un concepto de 10 para un anuncio. Poco después del estreno de la película, me invitaron al The Arsenio Hall Show para que fuese de invitado. Y cuando salí, hizo toda la entrevista a alguien que no puede hablar. I got some great titles I put together. Jason and the Three Babies, what you think of that? La campaña publicitaria fue ingeniosa, pero la película se estrenó con muchas críticas y alcanzó el nuevo mínimo de la saga con solo $14,3 millones. No sé si la parte 8 es la mejor de todas. En mi humilde opinión, creo que la primera es la mejor, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Lo intentamos. Una cosa que disgustó a los fans fue el hecho de que esperaban una masacre, lo típico que ocurre en una película de Viernes 13, solo que en Nueva York. Pero todo pasaba en un barco. Para el productor Frank Mancuso Jr., que a continuación produjo películas como Especie Mortal, Ronin y Estigma, había llegado el momento de colgar la máscara de hockey y despedirse de Viernes 13. Esta franquicia estuvo acompañada siempre de muchas connotaciones negativas desde un punto de vista social. Y creo que eso me preocupaba mucho. Y si a algún chaval le pegaban un tiro un Viernes 13, era culpa de la película. No era porque un chico llevaba una pistola. No podía seguir con esto, porque llegaría un punto en el que no podría escapar de esto. Así que decidí dejar de hacerlo. Me llevaba muy bien con Frank y tenía una actitud estupenda. Me asombraba cuánta creatividad y conocimiento poseía en lo que iba a funcionar y en lo que no, y cómo manejar a la gente. Tuve la suerte de formar parte de este viaje y valoro mucho a los fans porque, para mí, ellos son los que han convertido esta película en lo que es, una especie de fenómeno cultural. Y eso no ocurre de un día para otro. Es cosa de dos. Le brindaron una vida que no habría tenido sin ellos, sin duda.